Buenos días o buenas tardes, depende del momento en que estén observando este video. A continuación, mi compañera Noemí y mi persona Arley Maizara les vamos a presentar un caso clínico, el cual tiene por nombre infección pulmonar por el nombre del microorganismo, que a continuación, que más adelante vamos a saber de cuál se trata, enmascarada como neumoplasia maligna en un paciente con periodontitis. Comenzaremos con los antecedentes del paciente. Tenemos que es un hombre de 49 años, antecedentes fumador desde hace más de 38 años aproximadamente, con hipercolesteremia y epilepsia, mala higiene bucal y visitas dentales irregulares. ¿Cuál fue el motivo de consulta de este paciente? Que presentó una elevación de las lipoproteínas de baja densidad, 158 miligramos sobre decilitros. Ok, en los exámenes radiográficos se observó en una radiografía de tórax que muestra un nódulo de 16 milímetros en el pulmón superior derecho. Esta es una alerta importante, más adelante sabremos por qué. También se le mandó a hacer una tomografía en donde se observa este nódulo cavitante temprano de 10 milímetros en la cara basal posterior del lóbulo superior derecho. Estos hallazgos eran sugestivos de un carcinoma broncogénico primario. El paciente fue derivado posteriormente al servicio de neumología del hospital. Ok, seguimos con los exámenes radiográficos. Aquí podemos observar otra tomografía. En una parte tenemos la vista, lo que es la vista coronal, y en la siguiente lo que es la vista sagital. Por emisión de patrones en la que se observa una lesión ávida de fluorodesoxiglucosa en el lóbulo superior derecho. Aquí pues no se detectó metástasis y ni otros focos pulmonares de alto grado. Ok, esta tomografía es una técnica de imagen avanzada, la que se utiliza una sustancia radiactiva que se llama fluorodesoxiglucosa, que es como, digamos, un azúcar radiactiva, y es donde estas células cancerosas son muy activas metabólicamente, por lo que consumen mucha glucosa y pues por eso es que brillan en estas imágenes que podemos observar. Ok, seguimos con los hallazgos radiográficos. Las pruebas de fisiología pulmonar revelaron un flujo expiratorio máximo y una capacidad vital forzada normal. Ok, esto significa que el paciente tiene cierta dificultad para respirar, para exhalar aire específicamente. La capacidad de difusión del coeficiente de transferencia de monóxido de carbono y la saturación del oxígeno estaban en los límites normales. Esto es una buena noticia. Eso significa que los pulmones son capaces de transferir eficazmente el oxígeno a la sangre y eliminar el dióxido de carbono. El volumen alveolar estaba en el límite superior de 8.9 litros. ¿Ok? Vamos con los exámenes histopatológicos. Posteriormente, el paciente fue remitido al servicio de cirugía cardiotorácica, donde se realizó un aspirado con aguja fina en el pulmón derecho. Esto es una técnica, es una biopsia. En el examen microscópico de la muestra reveló que la cuña del lóbulo superior derecho medía 8 por 28 por 19 milímetros, con una lesión central de 10 milímetros con un centro necrótico. Ok, ¿qué significa esto? Que en este examen microscópico la muestra reveló células del tumor que tenían forma de huso y estaban infiltrando el tejido adyacente. En la revisión microbiológica se observaron bacilos gram positivos de microscopía indirecta. Sin embargo, en las placas solo había crecimiento abundante de nuestra bacteria. Más adelante sabremos de qué bacteria se trata. Posteriormente, el paciente fue remitido a un ortopantograma. Ok, acá se observa
Seguimos con exámenes radiográficos. Se observa que en el ortopantograma muestra una pérdida ósea horizontal generalizada de moderada a grave del alveolo que soporta la dentición mandibular. Es evidente la pérdida ósea furcal de los molares restantes. Esto pues es un signo claro de enfermedad periodontal avanzada, donde pues esta pues es una enfermedad de las encías donde el hueso que soporta a los dientes pues se ha deteriorado. Ok, seguimos con los exámenes clínicos. Para complementar esta radiografía se realizaron fotografías clínicas, las cuales podemos observar acá. En esta fotografía se observa recesión gingival generalizada, tinción extrínseca, exposición de la fucación y depósitos de cálculo. De las vistas, ok, tenemos una vista frontal, lateral izquierda, lateral derecha, ok. Entonces aquí podemos observar cómo se extendió este cálculo alrededor de todos los dientes. Y pues bueno, estos hallazgos son totalmente consistentes con respecto a los antecedentes de malos hábitos de higiene y pues las consultas irregulares al dentista, o sea que no asistía al dentista. Ok, seguimos en los exámenes clínicos. Podemos observar aquí un gráfico y análisis periodontales. Se registraron las profundidades de sondaje de la recesión gingival en milímetros, así como la presencia de sangrado al sondaje en 6 puntos de cada diente de la dentición mandibular remanente del paciente. También se calificaron la movilidad y la afectación de la furcación de cada diente. Obsérvese que los asteriscos indican que no se pudo acceder a las bolsas periodontales debido a la gran presencia de cálculo dental. Continuará mi compañera Noemí y les va a hablar del tratamiento y como tal de la bacteria. Ahora vamos a hablar del tratamiento. El paciente fue tratado con un régimen antimicrobiano sistémico de 4 semanas con una vía de catéter central insertado periféricamente. Después de 4 semanas, se inició el tratamiento con amoxicilina oral 1 gramo 3 veces al día y se tomó la decisión de extraer todas las piezas dentarias restantes dado a su mal pronóstico periodontal. En cuanto a la evolución y seguimiento, tras la finalización de la terapia antibiótica, una tomografía computarizada torácica mostró la resolución de la lesión pulmonar. Posteriormente, el paciente fue dado de alta, fue revisado por un odontólogo y se produjo una curación sin complicaciones de los tejidos blandos. Ahora hablemos de cuál es el agente causante, cuál creemos que es el agente causante. En cuanto a sus pistas tuvimos los hallazgos histopatológicos que había presencia de organismos filamentosos en el pulmón derecho, débilmente ácido resistente. La condición oral del paciente tenía una mala higiene bucal y periodontitis generalizada severa. La resolución clínica en la masa pulmonar se resolvió completamente después del tratamiento con antimicrobianos y las extracciones dentales. Y las investigaciones histopatológicas descartaron la malignidad como causa de la masa. El organismo es Agregatibacter actinomyces enterocomitor. Es un cocobacilo anaeróbico facultativo gram negativo, conocido por su papel como patógeno periodontal clave. Se sabe que una serie de factores de virulencia permiten que el Agregatibacter actinomyces enterocomitans junto con un consorcio de microbios colonizadores, puede evadir y superar las defensas innatas del huésped y producir citocinas inflamatorias que provocan la destrucción del tejido conectivo y la pérdida ósea que se manifiesta clínicamente como periodontitis. En cuanto al diagnóstico diferencial, tenemos que la infección focal por Agregatibacter actinomyces enterocomitans es de progresión lenta en el pulmón derecho. Este fue el diagnóstico más probable. Inicialmente se consideró como una neoplasia, como un adenoma pulmonar primario, carcinoma o enfermedad metastásica. Las infecciones pulmonares, incluidas las causadas por Agregatibacter actinomyces enterocomitans, pueden simular una malignidad en imágenes de tomografía por emisión de positrones tomográficos, computarizados debido a la alta captación de fluorodesoxiglucosa. Se sabe que no es una neoplasia gracias a nuestros hallazgos patológicos.
En cuanto a la cadena epidemiológica, el agente causal obviamente es Agregatibacter actinomyces enterocomitans, que posee factores de virulencia que permitieron evadir las defensas de nuestro huésped. Como huésped susceptible, tenemos a un hombre de 49 años que presentaba tabaquismo, mala higiene oral y periodontitis severa, historial médico de hipercolesterolemia y epilepsia. Aunque la epilepsia no está relacionada con la infección directamente, la epilepsia ha sido implicada como factor de riesgo para abscesos pulmonares. La puerta de entrada fue la cavidad del paciente, a través de la presencia de periodontitis no tratada y la mala higiene bucal. Como vía de transmisión tenemos dos: diseminación por aspiración y diseminación hematógena. Por aspiración se sospecha que el paciente aspiró las bacterias desde la cavidad oral hacia los pulmones. Y por hematógena tenemos, aunque no se confirmó definitivamente en este caso, es otra vía conocida para la diseminación sistémica de Agregatibacter actinomyces enterocomitans desde la boca. La puerta de salida fue la cavidad oral del paciente a través de la presencia de periodontitis no tratada y mala higiene bucal también, y su reservorio fue la boca, específicamente la microbiota oral, donde el Agregatibacter actinomyces enterocomitans es endémico. La periodontitis severa del paciente, con gran cantidad de cálculo dental y pérdida de inserción, indica una alta carga de bacteriana de Agregatibacter actinomyces enterocomitans y otros patógenos orales. Como conclusión, tenemos, aunque la incidencia de los abscesos pulmonares ha disminuido desde la introducción de la terapia antibiótica, se ha asociado a factores de riesgo como la mala higiene bucodental, la epilepsia y el tabaquismo, que se cree que contribuyeron al desarrollo de la infección pulmonar del paciente. Esto se ve corroborado por informes de otras infecciones extraorales por Agregatibacter que han surgido en pacientes con antecedentes de periodontitis. Muchas gracias por su atención. Espero que terminen teniendo un muy lindo día.